Hola, hola humano. Este es un nuevo video, un video que me han pedido muchísimo desde antes de que hiciera mis 50 cosas sobre mí, y es hablar de cómo es que me fui a vivir a los 13 años solo, cómo es que me independicé, cómo es que salí adelante. Va a ser un poco resumido, no voy a ser tan explícito, no voy a meter a mi familia porque no es el momento. Hablaré como muy superficial sobre ese tema y solamente me voy a enfocar en el por qué decidí vivir solo desde los 13 años, por qué decidí independizarme y cómo le hice. Obviamente no voy a llorar porque no fue difícil, tampoco fue muy fácil y tampoco recomendaría que alguien se lance a esa aventura que es vivir solo, independizarse, porque obviamente hay muchísimos gastos a los cuales uno no los ve. No dejé la escuela, ese es un punto importante, seguí estudiando y esa es una de las razones por las que pude salir adelante, por las que pude vivir esa aventura de vivir solo a los 13 años. 12 años con 10 meses. Como dije, en ese video no voy a meter tanto el tema de la familia. Sé que hay chismosos que están viendo lo que yo hago siempre ha sido así. Adelanto que no voy a hablar sobre ustedes, así que pueden irse. Gracias. Así que comencemos. Siempre, desde que tengo memoria, he sido muy independiente. Como siempre crecí solo, bueno, solo con una nana. Mi mamá siempre ha estado trabajando. No voy a reprochar nada porque lo entiendo. De hecho, desde ese entonces yo lo entendía. Porque pues es una carrera en la que se tiene que entregar a las demás personas. Y por eso siempre tuve absolutamente todo y más de lo que siempre pedí. Así que como siempre estuve solo con mi nana, aprendí desde limpiar hasta hacerme de comer. Así que cuando decidí, no sufrí. Y también siempre he tenido un gran problema de autoridad. ¿Qué significa? Que odio que me den órdenes, que no me gusta que me digan qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Esa es una de las razones por las que yo decidí vivir solo, porque tampoco me ha encantado la idea de tenerle que dar explicación a las personas, sea quien sea. Pero en ese entonces también podía entender que en casa hay reglas y mientras vivas en casa de tu mamá tienes que seguir esa regla. Pero eso no quitaba de que yo fuera un contestón, respondón, no sé cómo ustedes le puedan decir. Debo resaltar que tengo a la mejor mamá del mundo. La amo con todo mi ser. Sin ella no sería lo que yo soy, porque gracias a su fuerza yo también tengo esa misma fuerza de salir adelante sin necesidad de nadie, y que gracias a ella no me hizo falta absolutamente nada. Siempre me dio todo y más de lo que yo debería de merecer. Estaba en la secundaria, en esa edad de la punzada, como se les conoce, esa edad de rebeldía. No sé si sea cuando entras a la secundaria o después o antes, no sé, pero a mí me llegó a esa edad y yo ya quería vestirme de cierta manera, peinarme de cierta manera, porque siempre las reglas en casa siempre fueron muy estrictas en cómo vestir, cómo peinar, qué decir, qué hacer, y por ese tipo de cosas empecé a tener problemas con mi mamá, porque también saliendo de la escuela tenía que llegar a casa así puntual, no podía irme de ningún lado, no podía salir con nadie, o sea, no podía hacer absolutamente nada más que estar en casa estudiando y jugando con todo lo que yo tenía para jugar. Entonces era una edad en la que cualquier cosita de llamada de atención que yo recibía explotaba y contestaba y respondía muy mal, porque siempre desde chico he llegado a ser un poco o muy hiriente en las cosas que digo cuando estoy enojado. Un día yo salí de la secundaria y en vez de irme directito a casa me fui con una niña que me gustaba muchísimo, entonces estaba como intentando conquistarla y ese tipo de cosas. En ese momento sé que fui a su casa, estuve platicando con ella, se pasó el tiempo y me fui para mi casa, lo cual ya había pasado 2 horas cuando yo tenía que llegar a casa a la 1:30, porque en casa siempre había un horario para comer. Y recuerdo muy bien, en el momento en el que llegué a casa, mi mamá estaba muy seria y muy enojada, o sea, se le notaba el enojo y me regañó como nunca. Y ahorita puedo entenderlo, en ese momento no, estaba muy chico, muy tonto también, porque muchas veces nosotros nos enojamos porque nos preocupamos, porque no sabemos qué pasó, qué pasa, qué está pasando, qué te está pasando, si te va a pasar algo X o Y. Lo entiendo ahora, bueno, desde hace mucho lo entiendo, pero ahorita puedo decir lo entiendo. Y en ese regaño a mí se me ocurrió la maravillosa idea de responder de la manera más hiriente. Creo que es lo más hiriente que le puedes decir a una madre cuando esa madre te quiere y te ama. Me arrepiento, y es la fecha en la que ni siquiera me he disculpado. Me arrepiento y sé que a ella le dolió muchísimo. Pasaron 3
3 días y no me hablaba más que lo indispensable de aquí está el dinero para la escuela, tu desayuno, comida, lo indispensable. Se mantuvo seria. Y al cuarto día, como que ya me empezó a hablar un poquito más. Yo no tomaba la iniciativa. Siempre he sido un poco orgulloso, tenga o no tenga la culpa. Pero todo ese tiempo de esos 3 días, pensé mucho en las cosas. Pensé en el que yo amo con toda la fuerza de mi ser a mi mamá y que lo que le dije fue demasiado hiriente. Lo que le había dicho antes y lo que le podría decir después también me iba a arrepentir. Y yo no quería eso. No quería seguir peleando porque es la persona que más amo en este mundo. Entonces, desde ese momento pensé en el que tenía que salirme de casa por más difícil que fuera. Ese fue un punto muy importante. Creo que el más importante de todos. Otra es que también estaba sintiendo que me estaba convirtiendo como en muchos de mis primos y me sentía una basura en cuestión de que presumía cosas a personas que no los tenían, en que era muy despectivo en mi manera de ser, en decir las cosas, en señalar a las personas porque tenían menos que yo. Entonces yo sabía que estaba mal y aún así lo estaba haciendo y me sentía mal también. Antes de salir de secundaria empecé a ver todo lo que tenía que hacer para poderme ir. Decidí irme a una ciudad muy lejos de donde yo vivía, lo cual es Guadalajara, y como siempre fui de tener excelente promedio, tenía beca. Tenía que buscar una escuela en Guadalajara para que yo pudiera obtener también la misma beca en 100% para no perder mis estudios, porque yo tampoco quería dejar de estudiar. El comer y dónde vivir pasaba como en segundo término. No sé, podría vivir debajo de un puente. También tenía un ahorro, sí. Como es que un niño de 12 años puede tener dinero ahorrado. Siempre he sido muy ahorrativo y fui ahorrando todo lo que me daban de Navidad, de cumpleaños, cada visita con mis abuelitos, premios que me ganaba en la escuela y cositas así. Siempre iba ahorrando cada centavo. Entonces tenía un ahorro, no mucho, pero creo que lo necesario para poder vivir unos 6 meses. En esos 6 meses siento que podría arrepentirme de decir, oh, ya me voy derrotado a mi casa. Así de, mamá, perdóname, me arrepiento de todo, seguiré tus órdenes, pero no fue así. En la escuela en la que yo entré a estudiar, me aceptaron toda una beca de 100% aparte de una ayuda económica y solicité que me dieran trabajo en la biblioteca. Un punto importante es que en mi familia siempre que tienes que estudiar como cierta cosa para poder ser alguien en la vida. O sea, si estudias medicina, alguna licenciatura, derecho, arquitectura o cosas así, vas a ser alguien en la vida. Si decides como cosas artísticas o carreras como diseño gráfico y ese tipo de cosas, te vas a morir de hambre. Y yo siempre tuve el sueño de ser modelo y quería estudiar eso. O sea, quería terminar mi carrera, sí, y quería estudiar eso también. O sea, quería dedicarme a otro tipo de cosas a las cuales siempre era criticado y siempre estuvieron haciendo menos lo que yo hacía, lo que yo escogía, etc, etc. Pero siempre estoy con una gran sonrisa porque soy muy feliz. No me arrepiento de nada porque siempre he tenido la libertad de lo que yo voy a pensar, de lo que yo voy a hacer, sin que nadie me esté diciendo nada, y pude entrar en la carrera en la que yo quería sin que nadie me critique, pagándola yo mismo. Y una cosa en la que aprendí es, yo tuve todo, absolutamente todo, sin carencias, pero también en otro punto tuve absolutamente nada con muchísimas carencias, y por eso también quise armarme de valor de irme a vivir solo, porque yo quería vivir ese tipo de etapas en las que no quería que tenía que depender de alguien, en la que solamente tenía que estirar la mano para recibir dinero, porque estaba harto de ser un niño al que le regalaban absolutamente todo porque lo pedía. Y me siento feliz. Me siento muy feliz porque todo lo que tengo lo he ganado con el esfuerzo, con cada gota de sudor que he tenido, con cada desvelada, como ahorita. Sí, me he equivocado muchísimas veces porque no soy perfecto y no seré perfecto nunca, y tal vez a los ojos de otras personas lo que hago está mal, pero no le hago daño a nadie y soy muy, extremadamente muy feliz con lo que he logrado. Pero como dije al principio, el irte a vivir, al independizarte, no es nada fácil y requiere de pensar si estás listo o no, porque no solamente es de me voy de mi casa, necesitas que ver más allá como cada gasto que vas a tener. Ok, puedes limitarte a no tener internet, pero luz, gas y agua es muy importante. O sea, hay gastos fijos en los que tienes que pensar más aparte de una renta. Puedes irte con roomies, pero tienes que compartir gastos también, en lo cual necesitas un trabajo fijo con el que te pueda asegurar por lo menos un sueldo fijo. Y dije muchas veces fijo. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Fue todo un resumen porque no quería adentrarme a mi vida y de todo lo que estuve viviendo, desde acoso en la escuela, desde amigos que se pasaron de mi inocencia, desde maestros que querían algo más conmigo, desde trabajos raros, muy raros. Pero eso puede ser historia de otros videos. Ustedes no me pidieron que les contara eso, solamente pidieron el cómo es que decidí irme a vivir solo. Y el extra fue el contarles cómo fue que pude vivir solo. Y personita hermosa,
Si tú tienes ganas de hacer algo, de emprender algo, ya sea un negocio, irte a vivir solo, irte de viaje solo, etcétera, lo que tú quieras hacer, no te detengas, tú puedes hacerlo, tienes la fuerza de hacerlo, aunque no tengas a personas que te apoyen en tus proyectos, tú puedes lograrlo solo, y si no, pues me tienes a mí, puedes mandarme un mensaje y yo decirte que sí puedes, porque tú y yo podemos. Así que humanos, síganme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí. En Instagram hago dinámicas para seguirlos, para likearlos, para stalkearlos, para mandarles nota de voz. Vayan a seguirme. Ve a seguirme también a TikTok. Y humano, bye. Me acabo de dar cuenta que grabé todo este video con esto roto.